Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les quiero contar un poco de las experiencias que he tenido con miembros de la Casa Betel. Y pues para que me entiendan un poco mejor, les voy a contar un poco de mi vida. Y pues la historia comienza así. De soltera estuve sirviendo unos años en un grupo de habla extranjera, donde los que dirigían y llevaban la congregación eran jóvenes betelitas, todos ancianos, aunque algunos eran aún muy jóvenes. Cuando yo me decidí ir a apoyar este grupo, al saber que iba a haber muchos betelitas, pues yo me imaginaba que iba a ser una congregación muy espiritual, llena de amor y de personas agradables, porque pues eso era lo que conocíamos de los pocos betelitas que había en nuestra congregación o que llegamos a conocer. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que en realidad las cosas no eran así con los betelitas ni dentro de la casa Betel. Y aunque estos betelitas que había en la congregación eran amigos, siempre hablaban mal los unos de los otros. Se hacían bromas muy pesadas, resaltando algún defecto físico, y eran muy pesados entre ellos. Además, sus pláticas siempre giraban en torno a las mujeres. Calificaban a las hermanas de otras congregaciones o a alguien que llegaba a ir de visita allí al grupo. Usaban palabras despectivas para quienes, según ellos, consideraban feas, llamándolas monstras o garras, que tenían buen nivel o bajo nivel, y también mencionaban si tenían buen cuerpo o no. E incluso les ponían calificaciones a las mujeres del 0 al 10, dependiendo, según ellos, qué tan guapas estaban. Además, por el simple hecho de ser betelitas, los hermanos siempre los invitaban a comer o a alguna reunión social, así que pues cada domingo después de la reunión, ellos tenían una o más reuniones sociales a las que asistir. También pues les gustaba flirtear con muchas hermanas para ganar pequeños favores de ellas, como que los invitaran a comer, les echaran raite de algún lugar o incluso que les llegaran a dar dinero como apoyo, porque pues según ellos nunca traían dinero. Por esta razón, la mayoría de betelitas que yo o mi familia conocimos siempre se buscaban novias o con quien casarse, pero que tuvieran una familia con dinero, porque al final de cuentas, pues ellos no lo tenían. Y pues en esta congregación o grupo donde yo estaba, había algunas muchachas que les gustaba mucho la fiesta y pues eran muy conocidas porque siempre estaban en las reuniones sociales. Dos de ellas eran hermanas carnales y tenían dinero porque tenían negocios por allí donde ellas vivían. Tenían carro, así que los betelitas pues siempre estaban con ellas. Iban a pasear, a comer, a reuniones sociales y después ya en la noche pues ellos sabían que los iban a llevar hasta Betel. Uno de ellos incluso se hizo novio de una de estas muchachas, pero a espaldas de ellas, él decía que solamente era para pasar el rato, para tener con quien ir a las reuniones sociales y para que le siguieran echando raya a Betel, pero que cuando él en realidad ya se quisiera casar o tuviera planes de casarse, no se iba a fijar en ninguna de ellas, porque ya las conocía lo locas que eran. Y así exactamente pasó. Duraron un tiempo de novios, pero cuando el Betelita encontró a una precursora un poco más seriecita, que no lo conocía cómo era en realidad, pues dejó a esta muchacha y se casó con la otra chica que acababa de conocer. También allí en la congregación coordinadora de este grupo extranjero había un matrimonio ex Betelita que tuvieron que salir de Betel porque la hermana había quedado embarazada. Ellos dos habían sido miembros de Betel siendo solteros y allí se conocieron y se casaron y estuvieron solo un tiempo allí dentro como matrimonio.
pero aún así, esta hermana hablaba muy mal de los betelitas y siempre se la pasaba diciendo a las hermanas solteras que no se fijaran en ningún betelita porque aunque los veíamos muy espirituales y siempre bien arregladitos, ella decía que eran unos inútiles, que no sabían hacer nada por ellos mismos y que saliendo de Betel ellos no tenían nada que ofrecer. Además decía que todos los betelitas eran como unos perros en celo y que muchos no caían en la lujuria allí dentro nada más porque estaban en la casa de Dios. El tiempo que estuve en esa congregación y en ese grupo de habla extranjera, me di cuenta cómo en realidad eran los betelitas y que la apariencia que siempre daban en las congregaciones de ser muy espirituales, muy amables, muy amorosos, era solo una simple fachada y muchas veces lo hacían para obtener algún beneficio de los hermanos. Pasando los años, ya que estábamos casados mi esposo y yo, estuvimos apoyando una congregación en Hidalgo y allí asignaron a hermanos que habían salido del recorte de Betel. Uno de ellos era joven y el otro ya era mayor. Este último trabajó en Betel desde que tenía 6 años, ya que como vivía cerca de allí, lo utilizaban a él y a otros niños a regresar los cassettes con sus deditos. Y varios años después entró como betelita regular, porque le gustaba mucho cómo vivían allí los hermanos. Él nos contaba que a él le gustaba mucho estar en Betel porque su vida era muy tranquila, se la pasaba con los hermanos, en los convivios, lo invitaban a diferentes lugares, a comer, a pasear, y que dentro de Betel tenía todo lo que necesitaba. Una casa bonita, comida, limpieza, tintorería, peluquería, costureros, etcétera. Y pues todo era totalmente gratis. Él dedicó su vida a Betel porque entró muy joven. Incluso dejó pasar oportunidades como de casarse para que no tuviera ninguna posibilidad de que lo sacaran de allí. Él pensaba que toda su vida iba a permanecer allí dentro, como muchos lo habían estado. Pero, oh sorpresa, llegó el recorte de Betel y él fue a uno de los que les tocó salir. Ya era una persona mayor de unos 50 años y apenas se iba a enfrentar a una vida que no conocía. Lo asignaron como precursor especial, así que tenía que predicar 120 horas al mes para que le siguieran dando su ayuda mensual. Pero como él no estaba acostumbrado a caminar ni a estar en el sol, pues se le hacía muy pesado predicar todos los días. Otra cosa que se le hacía muy difícil era ser independiente en todas sus necesidades, como por ejemplo, no sabía hacerse de comer, así que solamente comía cereal o acabando el servicio, si nadie lo invitaba a comer, se compraba un gansito y una coca y esa era su comida. Tampoco sabía lavarse, así que siempre traía la misma ropa sucia y manchada. Tampoco sabía hacer qué hacer, y por eso la casa que le prestaban para vivir, con el otro betelita que llegó, siempre estaba muy sucia, y por eso nunca invitaban a nadie a su casa. Ellos, aunque compartían casa, se la pasaban en sus cuartos, porque ni siquiera se hablaban. Así que por lo mismo, ninguno de los dos hacía nada por el otro, ni por la casa donde vivían, ni por compartir alimentos, ni nada. Este hermano había sido muy conocido en Betel y por muchos hermanos porque había estado muchos años allí dentro, así que tenía muchas experiencias que contar. Él nos decía que muchos se molestaron cuando lo sacaron de Betel, pero que les habían dado un discurso donde les dijeron que habían estado en la mejor escuela para la vida y que estaban preparados para salir. Y la verdad es que eso no era nada cierto. A sus más de 50 años, él no sabía ni hacerse un huevo, no sabía lavar ni una camisa, no sabía trabajar ni hacer nada. Al paso de casi 2 años, lo nombraron precursor regular,
porque no cumplía con las horas que tenía que predicar. En esa nueva asignación no lo ayudaban tanto como en la pasada, así que solamente duró unos pocos meses allí y se fue a vivir con uno de sus hermanos que estaba enfermo. Allí tuvo que aprender a hacer tamales y venderlos, atender a su hermano enfermo y servir de anciano en su congregación. Así que pues esta vida no le resultó fácil, no aguantó mucho tiempo y renunció a ser anciano. Consiguió un trabajo en un Oxxo e incluso se quedaba a dormir allí para no tener que llegar a la casa de su hermano porque tenía muchos problemas con su cuñada, porque pues era muy flojo y no aportaba mucho dinero a la casa. Y pues lo último que supimos de él es que ya faltaba mucho a las reuniones y seguía viviendo allí con su hermano. Pero pues este es un claro ejemplo de cómo son en realidad los betelitas y cómo es su vida. Se ven muy espirituales, siempre amables y amorosos y siempre muy bien arreglados, pero la realidad es que la mayoría de ellos son flojos, mantenidos, sin oficio e interesados. Y al salir de Betel se les acaba el encanto. Y la realidad es que no saben hacer nada, porque dedicaron su vida o su juventud a servir gratis en algo que se les hace creer que es la mejor manera de aprovechar su tiempo y su juventud. Y pues les hacen creer que para qué deben de estudiar una carrera si están en la mejor escuela de todas, que es Betel. Pues ahora nosotros sabemos que esto es una gran mentira, pero muchos han desaprovechado su vida de esta manera. Y pues este hermano nos contó muchas anécdotas de Betel, historias que nos sorprendieron y que pensábamos que esa clase de cosas no pasaban en Betel, pero eso se los contaré otro día. Me dio mucho gusto compartir estas experiencias con ustedes y espero que me sigan acompañando en otros próximos videos. Muchas gracias y adiós.